Muy, pero muy buenas noches a todos y todas. Hoy nos encontramos en lo que sería el noveno programa de este ciclo de charlas que nosotros denominamos Aportes para un programa de gobierno post-pandemia. Pueden entrar a nuestro ciclo, ya sea en Facebook o en YouTube, y van a poder ver las 8 charlas anteriores que hemos tenido con grandes expositores, tanto hombres como mujeres ellos, que han podido mostrarnos un poco cuál es su parecer, cuál es su visión con respecto a algunos temas estratégicos que nosotros consideramos para la Argentina de todos y de todas, para la militancia, para lo que se viene fundamentalmente del gobierno, en lo que esperamos todos sea esta salida de la pandemia en lo pronto, en lo próximo, ¿no? Quiero saludar especialmente al equipo técnico que permite que podamos nosotros desarrollar este ciclo de charlas, como es Dino Panichelli, Javier Martínez, Santiago Fachal, Carlitos Machi, que también está haciendo las editoriales de los programas al finalizar, y por supuesto nombrar a Santiago Ali Bruyud, que es un poco la idea de todo esto, el que lo está coordinando, es la idea general, así que también agradecerle a él y felicitarlo por el ciclo. Quiero contarles a todos y todas que han podido utilizar este ciclo que nosotros estamos haciendo para formación política, lo cual para nosotros es un enorme orgullo poder, aunque sea una pizquita o esa mínima colaboración con lo que nosotros creemos tan importante y hemos intentado desde tanto tiempo llevar a la práctica, que es la formación política. Bueno, hoy tenemos nada más y nada menos del otro lado a una persona muy, pero muy reconocida, líder peronista él, escritor, abogado, profesor de la Facultad de la UBA, y actualmente diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos. Estamos hablando nada más y nada menos que del compañero Marcelo Koenig. Así que bueno, Marcelo, agradecerte estar del otro lado y bueno, felicitarte también por la asunción. La verdad que para nosotros es un orgullo tenerte de nuestro lado. Hola, ¿cómo andás, Hipólito? ¿Cómo andan los compañeros y las compañeras? Demasiada presentación, ¿no? Yo soy un militante y muchas veces hemos conversado en persona ahí en la ciudad de La Plata, y la verdad que para mí siempre ha sido un placer ir a visitarlos y sentirme entre compañeros y compañeras con ustedes. Y nada, digamos, y acá estamos para charlar un rato. Bueno, gracias, Marcelo. Bueno, me voy a presentar a pesar de... Mi nombre es Hipólito Yrigoyen, secretario general de Populismo K. Y bueno, para nosotros también es la verdad que es un orgullo y un honor tener a personas como en este caso vos, Marcelo. Quisiera arrancar preguntándote por este proyecto de ley que acabas de escribir, de presentar, a ver de qué se trata con respecto a este trabajo que arrancó siendo en la Argentina de una forma absolutamente informal y creo que hasta el día de hoy sigue siendo bastante de esa forma. ¿Cuál es la idea con respecto al proyecto que presentaste? Si tenés idea cuándo podría llegar a tener tratamiento en el recinto y demás. Mira, en marzo presentamos un proyecto para reconocer como trabajadores a los trabajadores de plataforma, porque con esto de la pandemia se dio toda una paradoja, que es que le reconocemos a los trabajadores de plataforma, sobre todo a los que hacen el reparto de cosas, de pequeñas cosas, de los que hacen el delivery, para ser más claros para todos, que son quizás la mayor cantidad de los que son contratados por plataforma, les reconocemos el carácter de esencial, les digo, pero no les reconocemos el carácter de trabajador, es decir, como sujetos de derechos laborales. Precisamente es porque esta modalidad, que fue introducida en la Argentina por grupos económicos transnacionales en su mayoría, no quieren que se reconozcan derechos a esos laburantes. Y entonces recurren al eufemismo de llamarlos autónomos colaborativos u otro tipo de inventos para negarles los trabajadores, el carácter de trabajador y fundamentalmente para precarizarlos, ¿no? Entonces a esos pibes y pibas que le ponen el pecho todo el día, aún poniendo el cuerpo, arriesgando su integridad física, arriesgando también en estas épocas incluso la posibilidad de contagio, es menester todavía, esto no ha sido resuelto, que el Estado les reconozca que son trabajadores, son laburantes, que tienen derechos, digamos, y me parece que eso es una deuda.
Y esa deuda en todo caso se va a saldar o se va a empezar, como vos preguntabas, el debate específico en la Cámara de Diputados. Según lo que tengo entendido, esto igual va a ser girado a la Comisión de Asuntos Laborales, que preside mi compañera y amiga Vanessa Siley, y seguramente ahí confluirá con otros proyectos que hay en el mismo sentido. Esperemos que no sean los proyectos como el que se votó en la ciudad de Buenos Aires, que es un proyecto al uso de las empresas transnacionales que explotan a los trabajadores precarizadamente, sino que sea junto con un proyecto que dejó entrever el Ejecutivo y que habría de mandarlo en estos tiempos para precisamente que sea parte de ese debate y se enriquezca, y de todo ello armemos la mejor ley posible para que después eso pueda ser discutido finalmente en el recinto en diputados y aprobado el proyecto. Bueno, genial, Marcelo. Desde nuestro lugar, felicitarte por el proyecto. Ojalá que tenga un tratamiento correcto y que se pueda sancionar como ley, bueno, después del debido proceso, ¿no? Que eso sabemos cómo funciona. Sin que esto suene a una efeméride, quería no dejar de nombrar dos cuestiones importantes en la fecha que nos precede, que es, bueno, nada más que nada menos, hoy es el día de San Cayetano, el patrono del pan y del trabajo en la Argentina. Es una fiesta muy, muy celebrada, muy venerada, la cual suele juntar a miles y miles de fieles. Bueno, ahora por cuestiones de pandemia y demás, seguramente estas cuestiones han quedado un poco aisladas o de lado. Y lo otro que también sucedió en estos días fue el asesinato, mejor dicho, la conmemoración del asesinato de Enrique Ángel Angelini, lo cual, bueno, es una etapa más de lo cruenta que ha sido la dictadura militar, cívico-militar, que hemos padecido todos en la Argentina. Así que no quería dejar de nombrar y mencionar esos dos hechos que, bueno, son acordes a los días que vivimos, ¿no? Con respecto, Marcelo, a la reforma judicial, que bueno, que está en plena tratativa, ¿cómo crees vos o cómo ves esto? Esto, bueno, tiene muchas aristas y lo vamos a ir desarrollando a través de la charla, pero en principio, ¿vos crees que estuvo bien que haya sido anunciada con antelación para después poder ser tratada en el recinto? ¿Crees que debería ser tratada primero bien entre propios compañeros como para poderla ya presentarla completamente armadita? ¿Qué es lo que vos pensás al respecto o qué visión tenés? Empecemos por estas efemérides, estos recordatorios que vos hacías, que yo creo que son muy importantes, ¿no? Porque yo soy muy respetuoso de la fe de nuestro pueblo. Y realmente, como vos decías, es un 7 de agosto muy, muy extraño, ¿no? No vemos esos cientos de miles de personas que van a esa iglesia de San Cayetano, en Liniers, a pedir por el pan y por el trabajo, ¿no? Y me parece que en esa fe de nuestro pueblo está gran parte de esa esperanza de liberación sin la cual toda lucha es en vano, ¿no? Me parece que a veces cuando el progresismo se acerca al peronismo, le falta el respeto a esas cosas, ¿no? Digamos, a la fe de nuestro pueblo. Y me parece que eso no está bueno. Y me parece que está bueno recordarlo y reivindicarlo, porque esos dos hechos están cruzados por esa idea de la fe. Porque así como la dictadura, como vos bien dijiste, fue cívico-militar, tuvo una enorme complicidad de amplios sectores de la iglesia. Pero hubieron también pastores, hubieron también obispos, como el caso de Monseñor Angelelli, como el caso de Ponce de León, que se resistieron, que fueron parte de la resistencia, y por eso los dos terminaron muertos de dudosa forma. Hoy ya está prácticamente comprobado que el accidente que sufrió Angelelli fue provocado por la propia dictadura, cuando él estaba ahí por los llanos de La Rioja averiguando sobre la desaparición de dos curas, ¿no? Digo, otra parte de esa iglesia que también fue resistencia, ¿no? Digamos, en esta cuestión. Pero también yo quiero recordar que parte de la resistencia a la dictadura se hizo en relación a San Cayetano. Una de las primeras movilizaciones de los trabajadores de la mano de un muy joven Saúl Ubaldini, para mí uno de los más importantes referentes, por lo menos contemporáneo a mi edad. Yo no viví otros grandes
referentes sindicales, fue ese dirigente cervecero que se llamaba Saúl Edolver Ubaldini, y que resistió en los años de la dictadura, y que si no recuerdo mal, en el 81, miles de personas fueron a pedir en plena dictadura por paz, pan y trabajo, ¿no? Digamos, me parece que esta idea de vincular lo religioso, la necesidad de trabajo, lo popular y un proyecto liberador, es una necesidad para la comprensión de cuál es la lógica del movimiento nacional. Y ahora me meto con la segunda parte de tu pregunta, que tenía que ver con la cuestión de la reforma judicial. Yo creo que nosotros tenemos pendientes una enorme y profunda discusión sobre el Poder Judicial. No es la que vamos a dar ahora, ¿no? La que vamos a dar ahora es una reforma acotada. Nunca, mejor dicho, la palabra reforma. Yo no sé si hubiese sido mejor primero discutirla adentro, después discutirla afuera. Siempre hay pro y contra. Yo soy de aquellos que creen que mientras más vacía sea la discusión, mejor es, y por eso tampoco me asustan que se tiren los temas con antelación. Los que se van a poner y resistir a esos temas van a ser los que se van a poner y resistir aun cuando vengan de sorpresa, aun cuando vengan masticados, aun cuando vengan discutidos. Sí, claramente hay un sector de la Argentina que es reaccionario y que está dispuesto a oponerse a cualquier iniciativa del campo popular, así como hay un sector que está dispuesto a discutirla y a pensarla y a agregarle miradas distintas, porque el movimiento tiene diversidades y tiene enfoques distintos. En particular, esta reforma, en su núcleo, se refiere no tanto a la democratización de la justicia a nivel general, sino a la desconcentración del poder de la justicia federal. Ese es el núcleo básico de esta reforma, que tiene algunas otras cosas, pero el núcleo básico tiene que ver con eso, ¿no? Con esos pasillos de Comodoro Pro, como le dicen algunos comunicadores, en donde se termina concentrando y decidiendo gran parte del destino político de la Argentina, por una serie de jueces y fiscales elegidos por nadie. Algunos, los más memoriosos, nos recordamos que el ministro de Carlos Menem Corach decía que a muchos de esos jueces lo tenían anotado en una servilleta y que los manejaba como quería, digamos. El vínculo entre el poder político reaccionario y esos jueces ha quedado absolutamente manifiesto en la etapa del macrismo, donde hicieron cosas obscenas como la doctrina Iursum, que decía que eran más peligrosos los funcionarios y más influyentes los funcionarios del gobierno pasado que del gobierno presente, por lo tanto había que meterlos presos preventivamente prácticamente, digamos, yendo hasta incluso contra el derecho liberal, que dice que nadie es culpable hasta que se demuestra lo contrario, ¿no? Entonces, y la presunción de inocencia, ¿no? La presunción de inocencia, exactamente. Entonces, claramente, si nosotros no desconcentramos el poder en un puñado de jueces recontra no politizados, todo el Poder Judicial siempre ha sido político, de hecho es uno de los poderes del Estado y no podría sino ser político, pero obscenamente partidarios, ¿no? Digamos, como han sido los jueces y los fiscales de Comodoro Pi. Me parece que es una medida necesaria, aunque no suficiente, y es parte del debate pendiente para la Argentina que se viene. ¿Qué justicia queremos? ¿Qué justicia tenemos? ¿Cómo construimos una justicia en donde empiece a participar efectivamente el pueblo en sus decisiones? Porque la de justicia no es una cuestión técnica, sino que la justicia es siempre una decisión política del pueblo. Y desde la estructura misma del Poder Judicial ha sido pensada y armada como una estructura no tocada por la decisión popular, ¿no? Porque el Poder Ejecutivo es, en definitiva, elegido, en su momento cada 6, ahora cada 4 años a partir de la reforma del 94, por el voto popular. En el Poder Legislativo, digo, los diputados y las diputadas, los senadores y las senadoras, somos producto de los votos del pueblo, pero el Poder Judicial es intocado, ¿no? El Poder Judicial incluso es corporativo, porque solo los que, pareciera como que en la Argentina existiesen para el Poder Judicial ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Cuando vos sos abogado tenés
la posibilidad de ser parte de esa discusión, y si no sos abogado, no tenés, porque en el Consejo de la Magistratura, que es el único lugar en donde hay algún nivel de representación, la representación siempre está cruzada por los abogados, ¿no? Los académicos que son abogados, los magistrados que son abogados, hasta incluso en los representantes del pueblo, la interpretación que hizo el macrismo de la cláusula constitucional es que los representantes de diputados y senadores que tienen que ser parte del Consejo de la Magistratura también tienen que ser abogados. Es decir, es corporativa por el lado que la mires. Y yo creo que esa es una de las tantas discusiones en las cuales tenemos el constitucionalismo latinoamericano como modelo, que se animó a meterse incluso con ese tipo de cuestiones. Así que esa es una de las dudas pendientes que tenemos del debate de la pospandemia. Bueno, te quería acotar un par de cosas. Una, comentarte que antes de estar con vos, hoy a la tarde lo estuve escuchando a Evo Morales, presidente del cual fue destituido de forma de facto por el gobierno. Hoy hablaba también de un autogolpe que se está propiciando en Bolivia a raíz de que se van estirando los plazos de las elecciones y las cosas no parecerían volver al cauce de la democracia. Y justamente decía que desde siempre en Bolivia se ha intentado de que todo el poder quede reducido a un grupo muy minúsculo de gente que justamente en su gran mayoría podían llegar a ser aquellos estudiosos de la política o abogados. Justamente Evo Morales lo que vino justamente es hacer romper con esa performance de la mayoría de los gobiernos que siempre han quedado para un grupo minúsculo de personas para poder tener ese tipo de representatividad, lo cual obviamente habla de una democracia muy poco participativa, ¿no? Pero por otro lado, con respecto a la reforma judicial, bueno, obviamente nosotros le hemos leído algunas cuestiones, se habla de la división de juzgados federales, lo cual se haría una ampliación y podría llegar hasta 46 juzgados, pero a raíz de la condena y el fallo de la Suprema Corte de Justicia hoy, reiterando nuevamente la condena contra respecto a Luis Delía, por ejemplo, ¿no es indispensable ampliar la Corte Suprema y también poder generar de alguna manera una mayor democratización en el máximo Tribunal de Justicia? Porque en definitiva todas las causas que pasen por los distintos juzgados federales deberían terminar cayendo en la Corte Suprema si es que ellos la tomaran, ¿no? Vamos por parte en esta pregunta también, porque me estás haciendo preguntas dobles, y entonces yo, desde que soy larguero de por sí, digamos, voy respondiendo, aparte como soy muy metódico, digamos, vamos por partes. La primera parte, lo que vos decías de Evo Morales, yo creo que Evo y lo que sucedió en Bolivia es una cosa muy grave y que no hay que dejarla de mencionar con todas sus letras, que es el regreso de los golpes de Estado tradicionales en Latinoamérica. No, ya no son más el lawfare y esos mecanismos de persecución y de destitución por instituciones efectivamente existentes, como fue el caso de Honduras, como fue el caso incluso de Paraguay, como fue claramente el caso de Brasil, ¿no? Digamos, cruzados los intereses económicos concentrados con cierto sector venal de la política o de los representantes políticos que terminaron destituyendo los gobiernos populares, todo eso con la complicidad de los grandes medios concentrados de comunicación, sino que fue una intervención directa y clara de las Fuerzas Armadas, y creo que un símbolo enorme de este golpe de Estado fue quien le puso la banda a la presidenta Yáñez, que era un militar, ¿no? Digo, y esto no es una casualidad o que justo estaba ahí y le alcanzó la banda presidencial del Estado Plurinacional de Bolivia. No. Claramente fue un hecho simbólico de enorme importancia y que no lo tenemos que dejar pasar. Y es cierto esto que dice Evo Morales, que lo expresa él y también muy claramente uno de los mayores cuadros que tiene Latinoamérica, que fue su presidente Álvaro García Linera. Álvaro García Linera dice, en Bolivia estaban absolutamente separados los roles, y la política no era una cosa para los pueblos originarios, él dice específicamente para los indios. Pero el indio podía ser albañil, el indio podía ser alguien que cultiva la tierra, podía ser el chofer, pero nunca el indio podía ser un ministro o el indio podía ser
mucho menos presidente. Es decir, el proceso de Evo Morales como jefe de la revolución y como presidente es precisamente un proceso profundamente revolucionario en la cultura racista que no solamente tiene Bolivia, y esto hay que decirlo, que es una cultura que han impuesto los europeos vía la colonialidad del conocimiento y la colonialidad del poder en todos nuestros pueblos, digo, y mucho más violentamente se vive en aquellos pueblos que tienen mayorías, como es el caso de Bolivia, de pueblos originarios. Por eso, digamos, el golpe reaccionario de Bolivia es a su vez una reacción de clase, pero también una reacción racista, ¿no? Digamos, yo no sé si vos recordás, pero muchos de ellos juraron haciendo una morisqueta, no sé cómo era, una especie de W, bancando el poder blanco, ¿no? Digamos, siendo que la mayoría son mestizos también, ¿no? Digamos, esta cosa de querer parecerse al amo que tienen muchos en esa mentalidad cipaya y colonizada. Dicho esto, porque no quería dejar de decir esto en relación a la cuestión de Evo Morales y a la cuestión de Bolivia, que me parece, vuelvo a decir, muy grave, vayamos al tema de lo que vos decías de la Corte Suprema, que en principio no es lo que está proyectado ahora, pero que es parte del debate abierto también, ¿no? Digamos, la Corte Suprema Argentina está recontra reducida, pero además de estar recontra reducida, está recontra sesgada políticamente, ¿no? Digamos, recordemos que los mismos tipos que aceptaban, rompiendo todo tipo de constitucionalidad y todo tipo de institucionalidad, que Macri los designe por decreto, que fue uno de los primeros decretos de Mauricio Macri en comisión en la Corte, una barbaridad desde el punto de vista jurídico, fueron aquellos que terminaron asumiendo, con una clara representación de los intereses de las corporaciones. Digo, algunos desembosadamente al servicio de esas corporaciones, en particular del grupo Clarín. Bueno, Marce, perdona que te corte. Nosotros veíamos con antelación, un día antes, titulares del diario Clarín diciendo que había malas noticias para exfuncionarios kirchneristas, haciendo clara alusión a que ya sabían y tenían el fallo de antemano, como ha sucedido siempre para con nuestros dirigentes políticos o de nuestros espacios, adelantando Clarín el fallo que se dio a conocer hoy con respecto a la Corte Suprema y Luis Delía, ¿no? Sí, claramente, digamos, ellos tienen la resolución, a veces hasta le arman el fallo, no quiero ser tan exagerado, pero digo, seguramente son parte de la discusión de algunos fallos muy polémicos, por un título bien clarinesco, digamos, de esta Corte Suprema, y me parece que ahí hay una discusión que incluso también tiene ribetes jurídicos. Esto lo ha planteado el doctor Zaffaroni y muchos otros penalistas en la Argentina. No tiene un solo penalista, digo, tiene decenas de miles de causas y no tiene un solo penalista. Pareciera que la Corte Suprema alcanza con tener algunos especialistas en unos pocos temas. Y me parece que esto es una de las grandes falencias. La mayoría de las cortes del mundo son mucho más grandes que los miembros que tiene la Corte Suprema en la Argentina, y me parece que eso es una también de las discusiones necesarias. Ahora, metiéndome específicamente con el tema de la pregunta que vos hacías respecto de Luis, a mí me parece absolutamente injusto. Me da bronca esa persecución a luchadores populares como Luis. No siempre he estado de acuerdo en todo con Luis Delía, pero yo creo que la persecución a Luis tiene claramente que ver con su compromiso con lo popular y no por ningún acto delictivo. De hecho, si uno se pone a mirar, Luis hoy está pagando la dudosa culpa de haber encabezado una pueblada, en realidad sido parte de una poblada que ya estaba lanzada en el barrio de La Boca, en la ciudad de Buenos Aires, y él en realidad fue a poner... A través del asesinato de un compañero, ¿no? A partir del asesinato de Oso Cisneros por parte de un tranza que trabajaba para la policía de esa comisaría, porque eso también hay que decirlo con todas las letras. Y el tranza que trabajaba
para esa comisaría está suelto. Y Luis Delía está preso. Y esa es la justicia que tenemos. Marce, te quería consultar desde el rol, fundamentalmente hoy como diputado nacional, ¿qué pensás o qué avisorás con respecto a la posibilidad de volver a intentar implementar una nueva ley de medios, ayornada seguramente a los tiempos de hoy, tratar de acomodarla? Pero me parece que por algún lado, bueno, la reforma de la justicia intentaría de alguna manera democratizar un poco la misma, valga la redundancia de palabras, porque en realidad la justicia lo que debería tratar de buscar es justamente justicia, y no una persecución política, ningún color político, ni nada que se le parezca. Y por otro lado, el tema del lawfare, que también es a través de los grandes medios de comunicación, los grandes medios hegemónicos. Nosotros vemos cómo esa dinámica entre el Poder Judicial y los medios de comunicación y el poder real que tenemos en la Argentina sigue absolutamente intacta al día de hoy, aún teniendo ya hace 7 meses un gobierno que nos representa y un gobierno del Frente de Todos. Me parece que deberíamos nosotros, desde el Poder Legislativo, ya sea desde diputados o desde senadores, por lo menos desde nuestra posición como militantes, volver a intentar restablecer el tema de la ley de medios. Ya te digo, si hay que ayornarla, habrá que ayornarla, pero no podemos seguir hoy con el 90% de los medios de comunicación absolutamente en muy pocas manos, como sucede en la Argentina y en muchas partes de Latinoamérica. Mirá, yo creo que la concentración de medios en la Argentina es obscena, pero no es obscena para los militantes del campo nacional y popular. No es que sea un escándalo que un periodista en el prime time, como se le dice, de la televisión, en el noticiero del buque insignia de Canal 13, festeje que va a haber 10.000 muertes de coronavirus y todas esas barbaridades, sino que es obscena incluso desde el punto de vista liberal, que el liberalismo clásico condena la existencia de monopolios. Si nosotros le aplicáramos a la Argentina, a la concentración de medios de la Argentina, la ley de cualquiera de los países de ese mundo que admiran precisamente los que hacen los noticieros de TN, no podría tener la concentración que Clarín tiene hoy, digo, que incluso se amplió y se profundizó ostensiblemente con el tema del triple play y con el tema de poder seguir abarcando como pulpo de la comunicación otras maneras de ocupar todos los instrumentos de comunicación variados que existen hoy. Pero yo quiero ser realista, ¿no? Digamos, y no quiero pensarlo en términos solamente de pensar al Estado como una botonera que si uno es compañero toca las teclas correctas, y si uno no es compañero toca las teclas que perjudican al campo popular, ¿no? Digamos, me parece que uno tiene que entender primero, digamos, una lectura de la correlación de fuerza, y de otros, cuál es el rol de la militancia en la transformación de esa correlación de fuerza. Nosotros venimos de una Argentina en donde los grupos económicos, después de 4 años de saqueo y de un gobierno que cumplió a rajatabla y los alimentó y desarrollaron todos sus intereses, mucho más fuertes que incluso en el año 2015. Ni hablar que en otros momentos donde el campo popular hizo una ofensiva, como fue en parte esa ley de servicio de comunicación audiovisual. Yo veo que hay un límite concreto y objetivo en esa correlación de fuerza, porque no tenemos que olvidarnos que el gobierno de Mauricio Macri, aún siendo uno de los peores, si no claramente el peor gobierno desde el advenimiento de la democracia en 1983, Macri logró sacar el 40% de los votos. Es decir, que claramente ese aparato de construcción de subjetividad, esa concentración de poder mediático, efectivamente tiene un enorme poder todavía en la Argentina, y me parece que esto es parte de la realidad de la correlación de fuerzas, es decir, la fortaleza de los grupos económicos, el apoyo de un sector incondicional de un sector de la población al macrismo,
y a su sistema de ideas, porque ya nadie podría engañarse de las promesas electorales del macrismo. El macrismo, desembosadamente prácticamente, se presentó como una fuerza reaccionaria y tuvo los votos del lugar de esa idea reaccionaria. Entonces, partiendo de esta base, es muy difícil que hoy nosotros podamos lograr eso. Mucho más cuando nosotros construimos un frente necesario, imprescindible, un frente con vocación de mayorías, en donde tratamos de meter a todo adentro, pero cuando uno construye esos frentes, construye también la convivencia de miradas diferentes adentro del mismo frente, es decir, miradas que piensan cómo se resuelven los problemas de los argentinos, que quizás son distintas de la mirada que puedes tener vos o que puedo tener yo, o que pueden tener las fuerzas que nosotros expresamos o que integramos. Es decir, claramente, adentro del propio Frente de Todos existen distintas posiciones de cómo se aborda este tema. Yo recuerdo las posiciones respecto de aquella ley de medios del actual presidente Alberto Fernández, que no era muy favorable, por cierto, digamos, y de muchos otros integrantes, el presidente de la Cámara que a mí me toca integrar, la Cámara de Diputados, Sergio Massa, también tenía una posición contraria a eso. Es decir, claramente me parece que nosotros hoy tenemos que convivir, porque cuando uno construye mayorías integrando en un frente, no construye con los iguales, construye con aquellos que piensan distinto, como decía antes. Entonces, a mí me parece que también tenemos que ser capaces de construir en el tiempo esa decisión. Yo estoy convencido que esa concentración de medios es, como parafraseando a Luis, ya que hoy lo estamos recordando, cuando les dijo en pleno TN, es una pistola apuntada a la cabeza de la democracia. Yo estoy convencido de eso. Y nosotros, más temprano que tarde, vamos a tener que ver cómo se hace un sistema más justo, un sistema menos concentrado de medios. Esto tiene que ver también con otras cosas, con la pauta, tiene que ver con que alguna vez nos pongamos en serio a ver ese tema de la concentración del papel hecha desde la dictadura a través de la empresa Papel Prensa, que fue transferida a esos mismos grupos económicos a partir de la tortura. Es decir, claramente hay, no digo una revisión histórica, pero sí una igualdad en las condiciones del juego para que realmente podamos defender la libertad de expresión, la libertad de prensa y no solamente la libertad de empresa, que es lo que hoy se defiende. Me parece que ahí también tenemos un enorme desafío, pero yo ahí creo en el rol de la militancia, ¿no? La militancia tiene que ser no el sindicato de aplaudidores del gobernante de turno, aun cuando sea un compañero, sino la que cree condiciones sobre las cuales esa conducción o aquel que le toca tener esas responsabilidades tome las decisiones que tiene que tomar. Porque yo creo en la capacidad activa del pueblo organizado de generar condiciones, y creo que nosotros tenemos, por eso está buena tu pregunta, tenemos que dar esos debates y otros debates, aun cuando hacen poner incómodos a compañeros, no solamente del campo adversario o enemigo, sino también a compañeros del campo propio. Bueno, Marce, aprovecho yo también para mandarle todo nuestro apoyo, todas las fuerzas a Luis. Nos estuvimos mensajeando hoy con Luis de Liga y con Lorena Felices, la compañera de él. La verdad que nosotros creemos desde nuestro espacio que es absolutamente inadmisible este nuevo fallo de la Suprema Corte, más allá de todo lo que vos explicaste y todo lo que hemos leído al respecto. Pero bueno, creo que es una demostración y creo que también lo utilizaron un poco para mostrar dónde siguen posicionados ellos. De alguna manera también ese jueguito de ver quién tiene esa vara más alta o quién tiene el poder en la República Argentina, es una disputa que se da todo el tiempo y es constante. Así que bueno, por eso nosotros hablamos y te hice mención con respecto a la necesidad de generar al menos esa discusión de poder hacer una nueva ley de medios. Con respecto a la subrogancia hasta la designación de nuevos jueces, que creo que también es una de las cuestiones que está en tratativa o que está en discusión y que ya ha tenido opiniones adversas, digamos, desde ese campo que siempre se van a quejar absolutamente de todo. Pero bueno, ¿qué opinión tenemos con respecto a eso? Mira, yo creo que,
A ver, yo creo que incluso el problema es mucho más profundo, ¿no? Digo, a mí la verdad que me tiene sin cuidado las cosas que se oponen, porque aparte inventan la mitad de las cosas, ¿no? Digamos, presuponen que el contenido va a ser tal y cual, incluso lo de la Corte. La Corte, la cantidad de miembros de la Corte no es parte de, por lo menos por lo que yo tengo entendido, de esta reforma judicial, con lo cual están discutiendo las cosas que ellos mismos ponen en la agenda, digo, nada más que para tratar de legitimarse en las discusiones menores, que es que no quieren que el poder deje de estar concentrado, porque un puñado de jueces concentrados siempre es más barato que una gran cantidad de jueces, y ni hablar de una justicia democrática que le sería mucho más difícil para hacer permeable a sus intereses. Pero bueno, digo, a mí me parece que el punto más profundo es que esta idea de ampliar la cantidad de juzgados, que si bien es una buena respuesta a lo inmediato, en el largo plazo va a terminar siendo una manera de ser funcional a los intereses de siempre. ¿Por qué digo esto? Digo porque el Poder Judicial es una estructura, es una gran familia. A mí quizás capaz que estoy siendo un poco exagerado, ¿no? Pero los peores años de mi vida fue cuando trabajé en el Poder Judicial. Porque comprobé en carne propia esta idea de que los juzgados trabajan como feudos, en que los jueces se creen superiores a los empleados judiciales, como si fueran una especie de casta superior, que el ingreso al Poder Judicial es siempre a través del tongo de la familia judicial, por eso este nombre de la familia judicial. Y esa lógica atrapa incluso a aquellos que honestamente o en función de sus pergaminos académicos y su rendimiento académico ingresan. Es decir, yo lo que quiero tratar de explicar con esto, que el Poder Judicial es un sistema. No se trata de ampliar la cantidad ni de poner jueces a dedo de nosotros. Lo que hay que ser capaces de discutir es precisamente la democratización de este sistema, porque ahí está la raíz profunda, ¿no? Digo, yo estoy convencido de eso. Después, claro, yo veo la dificultad de eso, ¿no? Digamos, si los jueces durante muchos años lograron parar el no pagar el impuesto a las ganancias que pagaban el resto de los mortales, nada más que porque se autodeterminaban que no lo tenían que pagar. Digo, en la concepción de la Constitución del 94, el Consejo de la Magistratura debiera conducir y determinar económicamente al Poder Judicial. Y hoy es una especie de empleado de la Corte Suprema que le ordena algunas cosas. Digo, claramente ahí hay unas cuestiones de raíz que hay que modificar y que hay que empezar a debatir y que hay que empezar a pensar para construir una justicia que sea un poquito más justa. Y yo creo que en eso tiene que, y lo decía antes, tiene que existir la intervención de la decisión popular, igual que en el resto de los poderes o de las funciones, para ser más específico, del Estado. Bueno, nada, reflexionando un poco y escuchándote tus palabras, no de gusto hemos conversado varias veces y hemos coincidido, ¿no? Me parece que muchas de las cuestiones que estamos hablando, tanto la ley de medios, tanto la reforma judicial, depende mucho de esa construcción popular que se genere en las bases, en la gente de a pie, en los militantes, para verdaderamente que el reclamo sea no solamente político, sino que el reclamo sea de toda una sociedad. Toda una sociedad se debería plantear tener medios que intenten decir la verdad y no que te la pasen mintiendo a las 24 horas del día y que te hagan campaña, como siempre decimos nosotros, no existe fuerza política que haga campaña 365 días del año a las 24 horas del día en todos los medios. Eso es muy difícil de contrarrestar, es muy difícil de ir contra esa propaganda. Pensemos nosotros un segundo que se quejaban de 678, que era un solo programa, que lo primero que hizo Mauricio Macri cuando llegó al poder fue quitarlo, y sin embargo el resto de los medios hegemónicos quedaron todo el tiempo vivitos y coleandos, generando esa subjetividad de la cual vos hablabas, Marcelo, a las 24 horas del día. Es muy difícil, porque aún intentando hacer las cosas muy bien por y para el pueblo, a veces es difícil de comunicarlo.
Así que creo y estoy de acuerdo completamente con ese intento de crear o generar esa construcción popular tan necesaria. Pero Mira, sacándote... Sí, decime, yo te escucho. tengo una firme convicción en eso, ¿no? En la construcción de organización popular. Yo creo que la Argentina tiene particularmente una enorme tradición y una enorme fuerza popular organizada, y eso es parte de nuestras virtudes, ¿no? Parte de nuestra tradición histórica, parte de lo bueno que tiene la Argentina, aún en los momentos más difíciles, que siempre para nosotros fueron momentos de resistencia. Esa organización de base, esa organización popular, esa organización del pueblo es la base de lo que a mí me parece que debiéramos repensar, que es la democracia. Porque la democracia, en los términos tradicionales del peronismo, es aquel sistema en donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y sigue solamente un interés que es el interés del pueblo. Ahora, también hay que preguntarnos cómo se construye este interés. ¿Alcanza nada más con votar cada 4 años? ¿O tiene que haber un sentido mucho más profundo de la democracia en donde esa voluntad popular se expresa no solamente, aunque también en el voto, sino también en las formas de participación organizada, que son las formas de construcción de voluntad, no solamente de opinión? Yo creo en la necesidad que discutamos profundamente esta democracia liberal, esta democracia delegativa, para cada vez más hacerla una democracia real, orgánica, participativa, una democracia plebeya. Yo defiendo el concepto de esa democracia plebeya que no se rija por los cánones del siglo XVIII, como alguna vez nos dijo Cristina interpelándonos, es decir, ¿cómo puede ser que sigamos utilizando en términos políticos, en términos de estructura jurídico-política, los cánones del siglo XVIII, cuando ninguno de nosotros llevaría a un hijo a hacerse curar por un médico que siga con los mismos cánones de ese mismo siglo? Entonces, me parece que nosotros tenemos, después de 30 y pico de años de democracia, pensar y repensar esta democracia en esta valoración que hacemos nosotros y tantos otros de esa organización popular como constructora de la voluntad democrática del pueblo. Marce, me voy a tomar el atrevimiento como parte de formadores políticos que nos hemos convertido de alguna manera, en recomendar 5 libros que has escrito. Si me dejás, los voy a leer para que la militancia del otro lado puedan tomar nota y puedan acceder o puedan comprarlos. Combatiendo el capital es uno de ellos. Democracia plebeya, justamente a lo que vos recién hacías mención, y por eso me hizo el clic en la cabeza y me acordé de esto de lo cual has hablado tanto, ¿no? De la importancia de tratar de generar esa democracia plebeya. Constitución para todos, algo de lo cual ahora te voy a preguntar. Vencedores vencidos, y peronismo y antiperonismo e independencia, el hecho maldito del país colonial. Esos son los títulos que yo tengo que has escrito, los cuales son de absoluta recomendación por parte nuestra para la gente que está del otro lado escuchando y viéndonos. Así que, pero bueno, tomando esto del tema de la Constitución, también lo estuvimos hablando y bastante el otro día con Raúl Zaffaroni. Quería preguntarte a vos qué pensás con respecto a la necesidad justamente también de generar esos consensos necesarios dentro de la población para ayornar una constitución que, si bien en su momento muchos dicen que fue bien redactada, que fue bien escrita, yo como estudiante de Derecho, bueno, Vélez tomó la Constitución de los Estados Unidos, hay un montón de cosas que no podemos discutir de que fueron bien hechas y bien tomadas, pero creemos que hay un montón de cosas que le faltan a esta Constitución que nosotros mereceríamos tener hoy. Como por ejemplo, bueno, hablar de la mujer, hablar de las Islas Malvinas, hablar de los pueblos originarios y tantas otras cuestiones como las cosas que se borraron de la Constitución del 49, ¿no? ¿Qué pensás al respecto y cómo ves esa posibilidad de intentar plasmar una nueva Constitución? Bueno, primero te agradezco por el chivo de los libros, digamos. No hace falta comprar los libros, yo eso en todo caso puedo traer una buena noticia para cualquiera que quiera bajarlos, están a disposición gratuitamente en una página mía que se llama celocoenic.org, así que cualquiera puede bajarlos si les interesa esos libros, que son libros, algunos de historia, otros más vinculados con lo económico, otros con lo constitucional,
sobre todo con la Constitución del 49, otros más de teoría política, como el caso de Democracia Plebeya, pero que son todos libros pensados y escritos para la discusión, el debate militante, la formación política. Bueno, dicho esto, digo, yo si no dijera que creo firmemente en la necesidad de una nueva constitución emancipatoria, estaría siendo traidor conmigo mismo, con mis propias ideas, ¿no? Yo creo firmemente en eso y lo creí siempre, y me parece que la Argentina tiene una deuda pendiente con iniciar ese debate. Yo no creo que esto sea cuestión de elegir 3 o 4 juristas, por más brillantes que sean, y que se pongan a escribir la Constitución, porque esto no solucionaría la necesidad esa imperiosa de una nueva Constitución que tiene la Argentina, sino de iniciar y abrir ese debate de una vez por todas en la Argentina. Los liberales tratan permanentemente de instalar el tabú de que la Constitución no puede ser tocada y que todo debate en torno a lo constitucional es nada más que un intento del populismo o del totalitarismo para arrebatar los derechos y la libertad de los ciudadanos. Yo creo que nada más lejos de nuestras intenciones, nada más lejos de la realidad, pero lo cierto es que a veces hasta incluso a muchos del campo propio les asusta esa discusión. Yo creo que en algún momento tenemos que iniciar esa discusión, pero esa discusión se inicia con el proyecto, ¿no? Siempre existe una correlación entre el proyecto de país y el orden constitucional. Yo en eso soy bastante más crítico que vos de la Constitución del 53, porque creo que atrás de esa Constitución del 53 estaba lo que después se desplegó, que fue el modelo agroexportador. Sampaio decía que Constitución y clase dominante son lo mismo, siguiendo en esto, aunque parezcan palabras de Marx, al propio Aristóteles, o una lectura que él hacía de Aristóteles. Y entonces él decía que a partir de la consolidación de la oligarquía, o interpretando sus palabras específicamente en la Constitución de 1853-60, lo que encontramos es que atrás está el principio de consolidación, que se va a dar con mucha más fuerza a partir de la batalla de Pavón, de la oligarquía terrateniente. Por eso me parece que nosotros tenemos que discutir el proyecto de país y tenemos que discutir quiénes tienen que ser los protagonistas de ese nuevo orden constitucional, ¿no? Marce, yo pienso bastante parecido de la Constitución del 53 al 60, pero quería que lo dijeras vos y lo ibas a decir más bonito. Así que coincidimos plenamente en ese sentido, pero quería escucharlo de tu boca y me parecía que iba a quedar mejor. Nos quedan unos minutitos y no quiero dejar de tocar 2 temas que me parecen importantes. Uno es dentro de lo que es tu rol de profesor, fuiste profesor de la UBA, fuiste también profesor en la Universidad de José C. Paz, estuve leyendo. Sigo siendo tanto de la UBA como de José C. Paz como de Avellaneda, sigo siendo profesor. Bien. Porque es compatible con mi rol de diputado nacional, así que no. Y es algo que me encanta y que disfruto de hacerlo. Y mientras disfrute lo seguiré haciendo. Excelente. ¿Cuál crees que es para vos el rol fundamental de estas universidades? ¿Y qué crees vos que se ha generado con estas universidades del conurbano? Que eso que en su momento parecía una ilusión, poder llevarlas a cabo, plasmarlas, que fue una de las cosas que nos enamoró de Néstor y Cristina, el tratar de llevar la educación a los barrios más vulnerables, haber construido entre 14 y 15 universidades, si mal no recuerdo, en esos 12 años de gobierno nacional y popular, y que después, escuchando, por ejemplo, de boca de la que fue nuestra gobernadora, diciendo de que las universidades estaban de más, que eran de gusto porque los pobres no llegaron a las universidades. Y sin ningún lugar a duda, yo también como estudiantes, podemos decir que las universidades está repleta muchas veces de gente, no sé si exactamente pobre es la palabra, pero sí gente humilde, y gente que sin tener una universidad pública no tendría la posibilidad de acceder a los estudios, ¿no? Mira, yo siempre recuerdo tanto las palabras tan injustas como ofensivas de la ex gobernadora Vidal, como las del propio Macri, que decía, ¿qué es eso andar fundando universidades por todos lados, ¿no? Sí, claramente esa cosa despectiva, antipopular, gorila, digamos, que tenía el macrismo, insensible respecto a las necesidades,
se contrarresta con esa iniciativa que tomó en su momento el kirchnerismo en el gobierno popular y peronista de Néstor y Cristina, que crearon universidades, que significaron una revolución, que todavía no ha sido del todo. Mira, yo esto siempre lo charlo, sobre todo con mis estudiantes de José Cepaz, que todavía no logramos darle dimensión a lo profundo que va a ser ese cambio, porque yo estoy convencido que no se piensa de la misma manera el derecho que en Recoleta, que es donde queda la Universidad de Buenos Aires, que en José Cepaz, que uno con barro en la suela piensa el derecho, la vida, las relaciones afectivas, el mercado, el Estado, de un modo totalmente diferente al de Recoleta. Quiero decir con esto que el día que los profesores de esa universidad sean los propios estudiantes recibidos, vamos a tener una transformación muy profunda. El día que todos esos profesionales salgan a la cancha y empiecen desde esa vivencia, porque es cierto lo que vos decís, hay un amplio espectro que participa de esas universidades. No es lo mismo el estudiante de Avellaneda que el estudiante de José Cepaz, ¿no? José Cepaz es el tercer cordón del conurbano, y había casos hasta incluso que recuerdo un caso específico, que se prestaban entre 3 hermanos la única computadora que tenían, que era de Conectar Igualdad, ¿no? Para poder estudiar. Es decir, claramente ese tercer cordón del conurbano estaba compuesto, en su gran mayoría de los estudiantes, por gente de los barrios, muy, muy humildes, y que no solamente encontraban en esa universidad un mecanismo de superación, un mecanismo de integración, un mecanismo de crecimiento personal, sino que encaraban el derecho con un entusiasmo, con un compromiso de vida que es sustancialmente, digo el derecho porque a mí me toca ser profesor en todas las facultades de Derecho, ¿no? Digamos, por mi profesión, pero realmente es una cosa maravillosa lo que aún hoy sigue pasando, y incluso siguió pasando a pesar del macrismo. Por eso fue lo profundo de esa decisión, porque esa decisión no cambió cuando cambió el gobierno de manos, sino que siguió a pesar del gobierno de derecha. Y aunque el gobierno de derecha no era muy simpatizante, como decíamos, de esas universidades, se las tuvo que fumar. Digo, a mí me parece que esa es una de las mejores cosas, junto con, y con esto termino, con esa revolución también, todavía no del todo medida, de acortar la brecha de la alfabetización digital con el Conectar Igualdad. No casualmente, como esto estaba mucho más a mano de una decisión política, el gobierno macrista, expresando un odio de clase, lo que hizo fue discontinuar el programa Conectar Igualdad. Bueno, Marcelo, podríamos estar horas charlando, dialogando, seguramente va a haber alguna otra charla en el futuro. Pero bueno, para cerrar, te quería consultar con respecto al tema de deuda. Te digo qué es lo que nosotros pensamos y qué es lo que nosotros pedíamos desde nuestro lugar y rol desde la militancia. Nosotros en principio queríamos que la deuda fuera auditada, ¿no? Queríamos que realmente se viera el tema de la legalidad de la deuda, a ver si se habían producido los mecanismos correspondientes para tomar ese enorme endeudamiento que ha tenido y que hoy a la vista de todos ha servido pura y exclusivamente para sostener el gobierno macrista y para fugarla, ¿no? O sea, eso es lo que se ha demostrado. Obviamente que habiendo pasado los meses y estando el tema del pago de deuda, nosotros también celebramos el otro día el acuerdo del ministro Guzmán y de todo el gabinete, digamos, económico de la República Argentina, porque, bueno, empieza a acomodar un poco las cuestiones. Pero, ¿qué tenés pensado vos o qué pensabas al respecto a priori con respecto a la deuda y, bueno, cómo ves este acuerdo? Yo a priori coincido absolutamente con la posición de ustedes, ¿no? Digamos, pero, como decía antes, no se trata de elegir las determinaciones, sino de ver hasta dónde alcanza. Hasta dónde alcanza el poncho para que podamos hacer la pelea, digamos. En todo caso, me parece que la decisión política del gobierno argentino tuvo que ver con negociar en condiciones dignas la
la deuda para hacer una deuda sostenible, que es la palabrita de moda, ¿no? Digamos, la idea de la deuda tomada por el macrismo, además de ser ilegítima, entre otras cosas porque no pasó por el Congreso. Una de las cosas que dice la Constitución precisamente, no la Constitución del 49, no, la Constitución liberal de 1853-60, es que contraer deuda tiene que pasar por el Congreso, y eso no pasó jamás, con lo cual se podría hasta dudar de la legalidad de esa deuda. Digo, aunque también esto es cierto, durante muchos periodos distintos la deuda no pasó por ahí. Digo, me parece que no se puede llorar sobre la leche derramada, y la decisión política de nuestro gobierno fue negociar, como decía, en condiciones dignas la deuda, iniciando el proceso de desendeudamiento. O sea, siempre que existió la hegemonía neoliberal, lo que hizo fue contraer deuda. Hacerlo como de la manera más brutal, porque ellos están convencidos de que la deuda ayuda, pero lo que se puede comprobar, a uno si estudia la historia argentina, que jamás hubo una correlación en nuestra historia entre el incremento violento de la deuda y la mejoría de las condiciones de vida de nuestro pueblo. Entonces, siempre vienen los gobiernos nacionales y populares, los gobiernos peronistas, o incluso desde antes el peronismo, para decirlo claro, porque la primera deuda la tomaron los liberales de la mano de Rivadavia con la Baring Brothers, y desde el gobierno de Rosas en adelante, siempre los procesos populares fueron los que desendeudaron. Que después la cuenten como quieran, pero ellos nos endeudan, nos que dejan de rodillas, porque la deuda no es otra cosa que una gran estafa. Ahora, la verdad es una sola, decía el general, y es la realidad, ¿no? La única verdad es la realidad. Pero bueno, lo cierto es que el gobierno tomó la decisión de iniciar un proceso de desendeudamiento, un proceso de negociación. ¿Y con quién se sentó a negociar? Y con los tenedores de bonos, que la mayoría son los mismos buitres que antes. Digo, no es que cambiaron su naturaleza. Son tipos que especulan, tipos del capital financiero, que lo que hacen es especular comprando deudas que valen menos de lo que les pueden sacar. Y en esa negociación los tipos tienen una enorme espalda. La pandemia es una oportunidad para esa negociación para nosotros, pero también ellos tienen, por la dimensión de la Argentina y por la dimensión de esos fondos, tienen una espalda para aguantar y para presionar, y de hecho presionaron un montón. Sin embargo, el gobierno llegó a una negociación que permite un pago posible, que permite, que le da oxígeno a la Argentina para crecer y poder reconstruir su aparato productivo, para poder volver a poner de pie al mercado interno. Es decir, que nos da el aire suficiente para hacer lo que la mayoría de los argentinos y las argentinas, ¿por qué votamos a Néstor Cristina? Es para poder volver a poner de pie la Argentina productiva y solidaria. Y lo que hizo este gobierno es precisamente comprar, negociar, obtener en base a la negociación el tiempo necesario para empezar a poner en marcha el motor económico de la Argentina. Y en eso yo lo celebro, y si las cosas no son como a mí me gustaría del todo, por lo menos yo lo que quiero es que sean en condiciones que permitan la dignidad y la justicia social para las mayorías populares, y eso es lo que a mí más me importa. Bueno, Marcelo, nada, agradecerte, decirte nuevamente que para nosotros es un orgullo. La verdad que cada día que estudio, cada día que milito, miro a personas como vos y pienso que pensando como uno piensa, es posible llegar y poder sentarse en el lugar de donde de alguna manera uno ayuda a tomar las decisiones correctas. Te agradezco por estar del lado del campo nacional y popular, por estar de nuestro lado. La verdad que nos sentimos muy bien representados. No podría estar de otro. Nos sentimos muy bien representados teniéndote sentado ahí en diputados, así que agradecerte por haber estado del otro lado. No sé si te quedó algo para decir. Te invito también el próximo viernes 14 a las 7, también a las 19 horas, vamos a estar nada más y nada menos que con Milagro Sala. Si hablamos de persecución política y atrocidades con respecto a nuestros dirigentes sociales, qué más que ella que poder explicar en propia persona lo que ha sucedido y lo que ha hecho Mauricio Macri y Gerardo Morales con su persecución, ¿no? Así que bueno, nada, Marcelo, agradecerte nuevamente, no sé si te quedó algo, e invitarte para la charla con Milagro el próximo 14.
Una cosita muy chiquitita. Yo creo que la deuda es con el pueblo. Y dentro de esa deuda con el pueblo yo pongo a los presos políticos. Milagro Sala es sin duda una presa política del régimen imperante en Jujuy. Fue una presa política del macrismo que bancó ese régimen político de Morales. Y sin duda es una de las grandes injusticias pendientes que tenemos por desarmar. Y la verdad que para mí es un orgullo preceder en el uso de la palabra en estas entrevistas, nada menos que a una militante social y política de la talla de Milagro Salas, a la que admiro profundamente por su obra y que soy absolutamente solidario con lo que padeció bajo el poder de Morales y que sigue padeciendo. Así que mi abrazo gigante para vos, para Santiago, para los compañeros de Populismo acá, y también para esa enorme dirigente que es Milagro, que si puedo en mi tiempo y los quilombos que ando de Zoom en Zoom, seguramente me prenderé a escucharla y a aprender. Así que te mando un abrazo grande y muchas gracias por la entrevista. Gracias, Marce. Abrazo enorme. Bueno, nos vemos en la próxima, el viernes 14 a las 19 horas. Los esperamos junto a Milagro Sala. Gracias por estar del otro lado. Abrazo grande para todos y todas.